Mi nombre es Iván y hasta hace poco pensaba que mi vida era bastante sencilla. Trabajo como diseñador gráfico freelance desde casa, lo cual me permite disfrutar del caos de la Ciudad de México sin tener que sumergirme en su tráfico infernal. Mi círculo cercano siempre ha sido pequeño: mi novia, Carla, y mi mejor amigo, Diego. Los tres nos conocemos desde la preparatoria y desde entonces habíamos sido inseparables. Carla y yo llevábamos juntos 2 años. Era todo lo que siempre había buscado: divertida, inteligente y con un sentido del humor que podía iluminar cualquier situación. Diego era mi hermano de otra madre. Compartíamos secretos, chistes internos y planes para el futuro. No podía imaginar mi vida sin ellos, pero a veces la vida no solo es impredecible, sino cruel. Esa noche, un jueves cualquiera, Carla me invitó a salir. Vamos al centro, a ese bar que te gusta. Hay una promoción en cervezas y Diego se nos unirá después, dijo, sonando emocionada. Aunque estaba cansado después de un día complicado, acepté. Siempre me emocionaba la idea de pasar tiempo con ella, incluso si Diego se unía más tarde, como de costumbre. El lugar estaba lleno, como siempre. Música de fondo, risas de los grupos de amigos, y ese olor a madera y cerveza que siempre me recordaba por qué amaba ese sitio. Carla estaba especialmente cariñosa, algo que me hizo sonreír. Pero había algo en su actitud que no cuadraba del todo. Su risa sonaba forzada, y aunque intentaba ocultarlo, se notaba que revisaba su teléfono más de lo habitual. Decidí no darle importancia. Tal vez estaba organizando algo para mi cumpleaños, que sería en unas semanas. Cuando Diego llegó, todo parecía normal al principio. Nos saludamos como siempre, con un abrazo firme y bromas sobre su puntualidad cuestionable. Pero la tensión en el ambiente era palpable. Carla y Diego intercambiaban miradas que no podía interpretar, como si estuvieran comunicándose sin palabras. Por un momento me sentí paranoico, pero lo descarté rápidamente. Me dije a mí mismo que eran solo ideas mías. Esa sensación de incomodidad creció cuando Carla se levantó para ir al baño y Diego recibió un mensaje. Su teléfono vibró sobre la mesa y aunque no soy de los que espían, algo me hizo mirar de reojo. El mensaje decía: «Está yendo bien, pero hay que apurarnos». Diego bloqueó el teléfono de inmediato, como si hubiera sentido que lo miraba. Intenté actuar con naturalidad, pero mi mente ya estaba llena de preguntas. ¿Todo bien?, le pregunté, tratando de sonar casual. «Sí, solo un cliente insistente», respondió, forzando una sonrisa. No quise presionarlo, pero desde ese momento todo comenzó a sentirse diferente. Carla volvió a la mesa y la noche continuó, pero yo ya no podía disfrutarla como antes. Sus risas, sus bromas, todo me parecía ensayado, como si estuvieran actuando en una obra que yo no había elegido protagonizar. Cuando terminamos, Diego insistió en que me adelantara. «Voy a acompañar a Carla a su casa, está más cerca de aquí. Tú vete, Iván, mañana pasamos por unas cervezas y vemos el partido», dijo con una sonrisa despreocupada. Aunque algo en mi interior me dijo que algo andaba mal, no quise ser el paranoico controlador, así que me despedí y me fui. En el camino a casa, esa sensación no me dejó en paz. Una parte de mí quería ignorarla, confiar en ellos como siempre había hecho. Pero otra parte, más oscura, susurraba que algo no estaba bien. Por primera vez en mi vida, sentí que no podía confiar plenamente en las 2 personas que más amaba. Y entonces, cuando estaba a unos metros de mi casa, recibí un mensaje de un número desconocido. «Iván, sé que no te conozco, pero necesito decirte algo. Tu novia y tu amigo no son quienes crees». El mensaje me dejó helado.
Sentí como el mundo se detenía por un segundo y mi mente empezó a dar vueltas. ¿Quién me enviaba esto? ¿Era alguna clase de broma? Pero más que nada, ¿qué demonios significaba? Respiré profundo, intentando mantener la calma. Apreté el teléfono en mi mano, sintiendo que la realidad se desmoronaba poco a poco. Esa noche, la semilla de la duda quedó plantada en mi mente, y lo que hasta entonces había sido mi vida cotidiana comenzó a tomar un tono mucho más oscuro. Decidí ignorar el mensaje y dormir, pero fue imposible. Las palabras resonaban en mi cabeza y el sueño no llegaba. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje del mismo número. Si no me crees, revisa el Callejón de Dolores en el centro histórico. Esta noche lo entenderás todo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ese lugar no me era ajeno. Era un pasaje oscuro, lleno de locales cerrados, conocido más por su peligro que por algo bueno. No puedo ir, pensé, pero la intriga me venció. Tomé una sudadera, mi cartera y un pequeño cuchillo que usaba para el trabajo. Necesitaba sentirme protegido, aunque fuera un poco. Al llegar al callejón, el aire estaba pesado y la humedad impregnaba todo. La penumbra hacía que las sombras parecieran moverse, jugando con mi mente. Caminé unos pasos, fingiendo calma, mientras buscaba algo, cualquier cosa que explicara por qué estaba allí. Justo entonces los vi, Carla y Diego, abrazados, sus rostros iluminados por la tenue luz de un farol. No era un abrazo casual. Diego acariciaba su mejilla y Carla le susurraba algo que no pude escuchar. Por un momento me quedé congelado, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Lo que veía no tenía explicación. Quise acercarme, pero algo me detuvo. Diego sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Carla. Ella lo revisó rápidamente, sonriendo, y ambos comenzaron a caminar hacia el fondo del callejón. Los seguí, intentando mantenerme a distancia. Mientras avanzaban, escuché fragmentos de su conversación. Todo saldrá bien. Iván no sospecha nada, pero tenemos que acabar con esto pronto, dijo Diego, con un tono que jamás le había escuchado. Carla respondió con una risa suave. Lo sé, pero esta es nuestra oportunidad. Solo un poco más, y será suyo. ¿Suyo? ¿Qué significaba eso? Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Era más que una traición romántica. Esto era algo más profundo, y yo estaba en el centro de su plan. Mi primer instinto fue confrontarlos, exigirles una explicación, pero algo en la frialdad de sus palabras me detuvo. ¿Suyo? La palabra resonaba en mi cabeza, un eco que mezclaba rabia y miedo. Decidí seguirlos desde las sombras, ocultándome detrás de los puestos abandonados y esquivando los charcos en el asfalto del callejón. No podía irme sin entender qué estaba pasando. Al llegar al final del callejón, Diego y Carla se detuvieron frente a una puerta de metal oxidada. Carla tocó 2 veces, pausó y tocó 2 veces más. Mi corazón se detuvo cuando la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre alto, de complexión robusta, con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Sin hablar, el hombre los dejó entrar. Carla lanzó una última mirada hacia atrás, y por un momento sentí que nuestros ojos se cruzaban, pero quizás fue mi imaginación. Esperé unos minutos antes de acercarme a la puerta. La curiosidad era más fuerte que el miedo, pero también lo era el impulso de protegerme. Me aseguré de que nadie estuviera vigilando y presioné mi oído contra el metal frío. Desde dentro llegaban fragmentos de voces, pero eran bajas, ininteligibles. Entonces, una palabra clara atravesó la barrera. Entrega.
Mi mente se llenó de preguntas. ¿Entrega de qué? ¿Dinero? ¿Algo peor? ¿Qué tenían que ver Diego y Carla con todo esto? Retrocedí unos pasos, tratando de encontrar una manera de espiar sin ser descubierto. Cerca de mí, una ventana cubierta con cartón tenía un hueco por donde apenas se colaba la luz. Me acerqué, agachándome, y por fin los vi. En el interior había una mesa con documentos, bolsas que parecían llenas de billetes y una caja metálica cerrada. Diego hablaba con el hombre de la cicatriz, mientras Carla revisaba las bolsas con evidente entusiasmo. Mi estómago se revolvió al verla reír. Todo esto era algo más grande de lo que podía manejar. Diego entregó algo que parecía una lista, y el hombre asintió, guardándola en su bolsillo. El sonido de pasos cercanos me sacó de mi escondite improvisado. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Me escondí detrás de un contenedor de basura, apenas respirando, mientras mi mente intentaba procesar lo que había visto. Entonces llegó otro mensaje a mi teléfono. Sal de ahí antes de que te descubran. No sabes en lo que estás metido. No reconocía el número, pero el aviso era claro. Estaba solo, en un lugar desconocido, enfrentándome a algo mucho más grande que una traición. Y si me descubrían, intuía que podría ser el final. El mensaje me sacudió. ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién era mi desconocido aliado? Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Antes de que pudiera moverme, la puerta de metal se abrió de golpe. Diego salió primero, mirando alrededor, como si presintiera que algo estaba mal. Su rostro no era el del amigo que conocía. Había una dureza en sus ojos, una frialdad que me resultaba desconocida. Carla salió detrás de él, hablando rápido, agitada, como si estuvieran discutiendo. «No podemos arriesgarnos más», le dijo Carla, claramente molesta. «Esto tiene que terminar esta noche». «Tranquila, todo está bajo control», respondió Diego, mirando con cautela a su alrededor. Mi respiración se aceleró. No podía retroceder sin que me vieran, pero quedarme significaba que podrían descubrirme. Entonces, como si el destino conspirara en mi contra, pisé un pedazo de vidrio roto que crujió bajo mi zapato. Diego se giró inmediatamente en mi dirección. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz firme. No tuve opción. Salí lentamente de mi escondite con las manos en alto, tratando de no parecer amenazante. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, pero lo que más me dolió fue la expresión de Carla. No era sorpresa, era irritación, como si mi presencia fuera un inconveniente, no una traición descubierta. «Iván, ¿qué haces aquí?», preguntó Diego, intentando mantener la calma, pero su tono estaba cargado de tensión. «Debería ser yo quien preguntara eso», respondí, señalando la puerta detrás de ellos. «¿Qué demonios está pasando? ¿Qué significa todo esto?». Carla cruzó los brazos y suspiró, como si no quisiera molestarse en explicarme nada. Pero Diego avanzó un paso hacia mí. Su mirada no era de arrepentimiento, era calculadora. «Esto no es lo que crees. Vete a casa, Iván. No es tu problema». «¿No es mi problema?», grité, incapaz de contener la rabia. «Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están juntos? ¿Qué significa todo esto?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre de la cicatriz salió de la puerta, llevando consigo la caja metálica. Al verme, frunció el ceño y miró a Diego. «¿Un problema?», preguntó con voz grave. Diego miró a Carla, luego a mí y finalmente al hombre. Su rostro se endureció. «No te preocupes, yo lo manejo». Antes de que pudiera reaccionar, Diego sacó algo del bolsillo, un cuchillo. Me quedé inmóvil, el miedo paralizándome mientras la realidad se estrellaba contra mí.
Mi mejor amigo no solo me había traicionado emocionalmente, estaba dispuesto a ir mucho más lejos para proteger lo que fuera que estaban haciendo. El cuchillo brilló bajo la tenue luz del callejón y todo mi cuerpo se tensó. Mi mejor amigo, aquel con quien había compartido años de confianza y recuerdos, estaba dispuesto a usarlo contra mí. Diego avanzó lentamente. Sus pasos resonaban en el silencio como un tambor de sentencia. «No quería que llegara a esto, Iván», dijo con voz firme, aunque sus ojos delataban una chispa de duda. «¿Qué haces, Diego?», murmuré, retrocediendo un paso. «Soy yo. Esto no tiene que terminar así». «Tú lo hiciste terminar así cuando no pudiste mantenerte fuera», replicó, su tono lleno de resentimiento. Carla lo observaba desde atrás, impasible, como si la escena no le afectara en absoluto. Esa indiferencia me dolió más que el filo del cuchillo que imaginaba próximo a mí. ¿Cómo podían traicionarme así las dos personas en quienes más confiaba? Busqué desesperadamente una salida, algo que pudiera usar para defenderme, pero estaba atrapado. Mi espalda tocó la pared de ladrillos del callejón y supe que no había más opciones. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Qué soy para ustedes?», grité, mi voz quebrándose. «¿Todo esto, todo este tiempo, era solo un juego?». Diego se detuvo. Por un instante, la dureza en su rostro pareció titubear, pero la voz del hombre de la cicatriz rompió el silencio. «Acaba con esto, o lo hago yo». Diego levantó el cuchillo y mi instinto tomó el control. Lancé un golpe desesperado, impactando su muñeca. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico y aproveché la oportunidad para correr. Corrí como nunca antes, esquivando botes de basura y sombras, mientras los gritos de Diego y el hombre resonaban detrás de mí. Cuando creí haberlos perdido, me detuve en un callejón aún más oscuro para recuperar el aliento. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía, y mis piernas temblaban como si fueran a ceder en cualquier momento. Busqué mi teléfono, pero no estaba en mi bolsillo. Lo había perdido en la confusión. Un ruido de pasos me hizo girar. Diego estaba allí, solo esta vez, sin cuchillo, sin palabras. Su rostro estaba cargado de algo que no pude interpretar. Culpa, odio, tal vez ambas. «Esto nunca fue personal, Iván», dijo, su voz rota. «Pero no podemos dejar cabos sueltos». Antes de que pudiera responder, un auto negro apareció al final del callejón. Los faros iluminaron a Diego y su figura quedó envuelta en sombras al girarse hacia el vehículo. Alguien bajó del auto, pero no me quedé a ver quién. Aproveché su distracción y corrí de nuevo, con las lágrimas nublando mi vista. No me detuve hasta que encontré una avenida concurrida. Las luces y el ruido de la ciudad parecían irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Me derrumbé junto a una parada de autobús, sintiendo cómo mi realidad se desmoronaba. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y lo peor era la pregunta que me carcomía. ¿Qué habrían hecho si no hubiera escapado? Me llamo Javier, tengo 27 años, y siempre pensé que conocía a mi mejor amigo, Héctor, como si fuera un hermano. Llevamos juntos desde la secundaria. Noches de videojuegos, borracheras, e incluso nos ayudábamos mutuamente cuando las cosas iban mal. Él siempre decía que éramos inseparables. Nunca imaginé que me pondría un cuchillo en la espalda, y mucho menos uno tan literal. Hace un mes, Héctor llegó a mi departamento con una propuesta que, en retrospectiva, debía haber rechazado de inmediato. Había empezado un negocio de ventas exclusivas, como lo llamó, y necesitaba a alguien confiable que lo ayudara. Nada ilegal, juró, solo manejar entregas y hablar con algunos clientes importantes. Me sonaba raro, pero necesitaba dinero,
Y Héctor siempre había sido honesto conmigo. Las primeras semanas fueron fáciles. Recoger paquetes, entregarlos en restaurantes o cafés elegantes y listo. La paga era sorprendentemente buena. Pero un día, Héctor me llamó a última hora con un tono de urgencia. «Tengo un cliente nuevo muy especial», dijo, «y necesita que alguien le lleve el paquete directamente. No puedo hacerlo yo porque estoy fuera de la ciudad». Dudé, pero acepté. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Esa noche fui a recoger el paquete. Era una pequeña caja negra, envuelta con precisión, sin etiquetas ni detalles que revelaran su contenido. Héctor me dio la dirección. Un almacén en una colonia industrial al sur de la Ciudad de México. «No te preocupes, solo entrega y vete. Ellos ya saben que llegas», aseguró. El lugar estaba desolado. Los edificios de concreto formaban sombras alargadas bajo las pocas lámparas de vapor de sodio que seguían encendidas. Me estacioné frente al almacén y toqué la puerta metálica. La abrió un hombre de rostro inexpresivo, vestido con ropa cara pero discreta. «Pasa», dijo, moviendo la cabeza en dirección al interior. Mientras caminaba por el pasillo, noté que la atmósfera era extrañamente opresiva. En el fondo, había una mesa rodeada por 3 hombres. Uno de ellos, al centro, me miró con una mezcla de curiosidad y frialdad. Tenía las manos cruzadas frente a él y un reloj de oro que brillaba incluso en la penumbra. «¿Tú eres Héctor?», preguntó, su voz calmada pero cargada de autoridad. «No, soy Javier», respondí, algo incómodo. Su expresión cambió al instante. El hombre se recargó en la silla y chasqueó los dedos. 2 tipos enormes se acercaron a mí como depredadores. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando entendí que algo no estaba bien. ¿Qué había en esa caja? ¿Por qué Héctor no estaba aquí para respaldarme? La primera grieta de desconfianza hacia mi amigo empezó a formarse en mi mente y con ella la sensación de que mi vida podría estar en peligro. Los 2 hombres me tomaron del brazo antes de que pudiera moverme. La fuerza con la que lo hicieron me dejó claro que no había espacio para protestas. «¿Dónde está Héctor?», insistió el hombre del reloj, inclinándose hacia la mesa con una calma que me resultaba aún más intimidante. «No lo sé. Él me pidió que trajera esto», respondí, intentando sonar tranquilo mientras levantaba la caja negra. El hombre asintió levemente, señalando a uno de sus hombres para que la tomara. Abrieron la caja frente a mí. En su interior había dinero, fajos perfectamente apilados. Mi alivio inicial duró solo un segundo, hasta que el hombre cerró la caja de golpe y me miró con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Entonces, dime, Javier, ¿por qué faltan 20,000 pesos?», preguntó, sin levantar la voz, como si simplemente quisiera saber la hora. Mi cuerpo se congeló. No sabía qué responder. No tenía idea de cuánto debía haber en la caja, ni de qué hablaba. Solo podía tartamudear. Yo solo entregué lo que me dio Héctor. No sé nada de eso». La sonrisa del hombre desapareció. Hizo un gesto y uno de los tipos que me sujetaban me empujó contra la pared. Sentí el impacto en la espalda y un dolor punzante en las costillas. Mi cabeza daba vueltas, tratando de entender qué estaba pasando. «¿Sabes cuál es el problema?», dijo el hombre del reloj, levantándose lentamente. «Héctor nos debe dinero, mucho, y ahora resulta que envía a un idiota en su lugar con un paquete incompleto. ¿Debo pensar que intentas burlarte de nosotros?». Negué con la cabeza con desesperación, pero no sirvió de nada. El hombre caminó hasta mí, se inclinó lo suficiente para que pudiera oler su perfume caro y murmuró: «Tienes 24 horas para traerme lo que falta, o traerme a Héctor. Si no, el que pagará serás tú». Mis piernas temblaban cuando me soltaron y empujaron hacia la salida.
Tropecé al salir y la puerta metálica se cerró con un estruendo tras de mí. La noche estaba fría, pero yo sudaba como si acabara de salir de un sauna. No podía procesar lo que acababa de pasar. Héctor me había enviado directo a la boca del lobo y ahora mi vida dependía de encontrarlo. Saqué mi teléfono temblando y marqué su número, pero fue directo al buzón. Volví a intentar. Nada. Revisé mis mensajes buscando algún rastro o pista. Solo un mensaje de horas antes. Confío en ti. No falles. Esa confianza ahora era un ancla en mi cuello. No sabía si era paranoia, pero sentía que alguien me observaba desde las sombras de los callejones. En ese momento, entendí que Héctor no iba a aparecer fácilmente y que cada minuto que pasaba me acercaba más a mi sentencia. Subí a mi coche con las manos temblando, arrancando el motor mientras lanzaba miradas rápidas a los espejos retrovisores. Sentía que algo o alguien me seguía, aunque las calles parecían desiertas. Mi mente no paraba de repetirme: encuentra a Héctor o no vas a sobrevivir a esto. Volví a llamar, pero su número seguía fuera de servicio. Intenté escribirle, aunque sabía que no respondería. Cada vibración en mi teléfono me hacía saltar, pero solo llegaban notificaciones de spam o actualizaciones inútiles. Héctor había desaparecido como si nunca hubiera existido, dejándome en el centro del caos que él había provocado. Llegué a su departamento, un edificio viejo en la colonia Doctores. Había estado allí cientos de veces, pero esa noche las ventanas parecían vacías y la luz del pasillo titilaba débilmente. Subí las escaleras apresurado, mis pasos resonando en la soledad. Cuando toqué la puerta de su departamento, nadie contestó. ¡Héctor! ¡Abre!, grité, golpeando con más fuerza. La puerta se abrió lentamente. Por un segundo pensé que era él, pero no había nadie. Entré con cautela. El aire estaba cargado con un olor extraño, metálico, que me revolvió el estómago. Sus cosas estaban desordenadas, como si hubiera salido con prisa. Sobre la mesa del comedor vi una nota garabateada en un papel arrugado. Lo siento, Javi, no tenía otra opción. Mis manos se cerraron en puños al leerlo. Quise gritar, romper algo, pero el miedo era más fuerte que la rabia. Revisé todo el lugar buscando alguna pista, pero no encontré nada más útil que una dirección escrita en un papel junto al cenicero. Una calle que no conocía, pero que parecía estar en la periferia. Antes de salir, escuché algo. Pasos, suaves pero constantes, subiendo por las escaleras del edificio. Me quedé inmóvil, apagando mi celular por reflejo. Caminé en puntillas hacia la ventana del cuarto de Héctor, mirando al callejón trasero. Había dos hombres en traje oscuro al pie del edificio, hablando entre ellos y señalando hacia arriba. No tenía tiempo para pensar. Abrí la ventana y salté hacia el tejado del edificio contiguo. El impacto me sacó el aire, pero logré rodar y ponerme de pie. Desde esa posición vi cómo los dos hombres subían a la fuerza por las escaleras. Sus voces graves resonaban en el pasillo. Me alejé de ahí, corriendo por las azoteas, sin saber a dónde ir. Ya no podía confiar en nadie. Héctor me había dejado solo, y ahora la mafia no solo quería su dinero, sino mi vida. Estaba completamente aislado, una presa fácil en un juego que no entendía. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza mientras me deslizaba por una escalera oxidada hacia un callejón. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, pero no podía detenerme. Corrí hasta llegar a mi coche, encendí el motor y me alejé lo más rápido que pude. No sabía si los hombres habían visto mi escape, pero cada sombra en la calle me hacía pensar que los tenía detrás. Mientras conducía, miré la dirección que había encontrado en el departamento de Héctor. Estaba en un lugar apartado, cerca de un parque industrial, en las afueras de la ciudad. No tenía opciones. Si quería respuestas,
o alguna posibilidad de salir vivo de esto, tendría que ir ahí. Cuando llegué, la zona estaba desierta. Solo las luces parpadeantes de postes oxidados iluminaban las calles. Me estacioné cerca de una vieja bodega con grafitis y ventanas rotas. La dirección apuntaba a ese lugar. Respiré hondo, tratando de calmarme, y avancé hacia la entrada con pasos inseguros. Dentro, la bodega estaba casi vacía, salvo por algunas cajas apiladas y un escritorio al fondo. Sentí que mis piernas temblaban cuando escuché una voz familiar. Sabía que vendrías, Javi. Héctor estaba ahí, sentado sobre una de las cajas. Tenía el cabello despeinado y una expresión cansada, pero en sus ojos no había rastro de culpa. ¿Qué demonios hiciste?, le grité, mi voz resonando en la bodega vacía. Me han amenazado de muerte, Héctor. ¿Por qué me metiste en esto? No tenía opción, hermano. Me dieron dos alternativas: entregar el dinero o entregar a alguien. Su tono era tan frío que sentí que me faltaba el aire. Tú fuiste la única salida. Mis manos temblaban de rabia. Quería golpearlo, pero sabía que no podía perder el control. Antes de que pudiera responder, las puertas de la bodega se abrieron de golpe. 4 hombres entraron, liderados por el mismo sujeto del reloj dorado. ¡Qué conmovedor! Los amigos siempre terminan reunidos al final, ¿no?, dijo el hombre, su voz cargada de ironía. Intenté dar un paso atrás, pero 2 de los hombres ya me habían rodeado. Uno me empujó al suelo mientras Héctor simplemente observaba, como si ya no le importara nada. Escucha, ya sé lo que pasó. Héctor nos traicionó a todos, pero no me interesa. Ahora el dinero o sus vidas, elijan rápido, dijo el hombre, sacando un arma de su cinturón y apuntándola a mi cabeza. Espera, grité, desesperado. Puedo conseguirlo. Solo dame un poco de tiempo. El hombre se inclinó hacia mí, evaluándome con una sonrisa maliciosa. Tienes hasta mañana al mediodía. Si no estás aquí con todo lo que falta, bueno, ya sabes. Me lanzó una mirada gélida antes de guardar el arma y salir con su grupo. Héctor no dijo nada mientras ellos se iban. Solo me miraba con una mezcla de culpa y resignación. En ese momento supe que no podía confiar en él, no después de lo que había hecho. Pero también supe que estaba solo, completamente solo. Y el tiempo corría en mi contra. Salí de la bodega tambaleándome, como si el peso de la situación hubiera drenado toda mi fuerza. Mi mente corría en círculos. No tenía 20,000 pesos, no tenía aliados, y solo tenía unas pocas horas antes de que todo se acabara. Héctor seguía en el interior, su sombra visible por la ventana rota. No lo enfrenté, no podía. Él me había arrojado a este infierno y yo necesitaba encontrar una salida, aunque significara dejarlo atrás. Conduje sin rumbo, recorriendo avenidas vacías y calles silenciosas, buscando algún tipo de solución. Pero la desesperación me estaba ganando. ¿A quién podía recurrir? La policía no era una opción. Involucrarlo sería firmar mi sentencia de muerte. Nadie más podía ayudarme. Nadie más sabía lo que estaba pasando. Me detuve en una gasolinera al borde de la ciudad. Las luces parpadeaban débilmente y el empleado me miró con indiferencia mientras me acercaba al baño. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra la pared fría. Mi rostro en el espejo estaba irreconocible. Ojeras profundas, ojos vidriosos y una expresión de puro terror. Saqué mi teléfono por enésima vez, escribiendo y borrando mensajes. Por favor, ayuda. Estoy en peligro. Me quieren matar. Pero no tenía a nadie a quien enviarlos. No quería involucrar a mi familia. Si lo hacía, ellos también estarían en peligro. El tiempo se agotaba y la única opción era volver a la bodega, enfrentar lo que viniera.
El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando decidí regresar. No tenía plan, solo la vaga esperanza de que podría negociar o al menos morir rápido. Al llegar, las puertas estaban abiertas de par en par. Entré despacio, sintiendo cómo el aire pesado me envolvía. Héctor estaba de pie al fondo, hablando con el hombre del reloj. No me vieron hasta que estuve demasiado cerca. «Llegaste justo a tiempo, Javi», dijo Héctor, con una sonrisa que me dio náuseas. «¿Dónde está el dinero?», preguntó el hombre, mientras sus guardaespaldas se acercaban. «No lo tengo, pero puedo trabajar para ustedes. Puedo pagarles de otra forma», contesté, apenas capaz de controlar el temblor en mi voz. El hombre del reloj negó con la cabeza, decepcionado. «Eso no será necesario. Héctor ya resolvió el problema». Sentí cómo el mundo se caía a mi alrededor cuando uno de los hombres me sujetó del brazo. Héctor me miró, pero no dijo nada. En sus ojos vi resignación, pero también algo más: alivio. Él ya había decidido mi destino. Me llevaron a un auto negro, el motor ya encendido. Mis protestas y súplicas no hicieron más que rebotar en el aire. Mientras las puertas se cerraban y el auto arrancaba, comprendí la verdad. Yo había sido el pago final, el sacrificio que Héctor necesitaba para salir limpio. La última imagen que vi fue a Héctor de pie en la entrada de la bodega, fumando un cigarro, mientras yo era llevado hacia el abismo. Después, todo se volvió oscuridad. Siempre he sido una persona tranquila. Trabajo desde casa como programador y la rutina en mi departamento es bastante predecible. Despertar, preparar café, pasar el día frente a la computadora y ocasionalmente salir al parque cercano a despejar la mente. Vivo en un edificio pequeño, de esos con pasillos estrechos y paredes que dejan pasar cada ruido de los vecinos. Mi vida nunca había sido emocionante, pero tampoco necesitaba que lo fuera. Todo cambió cuando llegó Mateo. Se mudó al apartamento de al lado hace unos meses. Desde el principio, su carisma era evidente. Siempre tenía una sonrisa fácil y una anécdota interesante que compartir. Era el tipo de persona que lograba conectar con todos, y no pasó mucho tiempo antes de que nos hiciéramos amigos. Al principio, nuestra amistad se limitaba a charlas casuales en el pasillo o breves invitaciones a tomar una cerveza en su departamento. Mateo parecía ser el opuesto a mí, extrovertido, espontáneo y lleno de energía. Me hablaba de sus proyectos, sus ideas para negocios, y me hacía sentir que finalmente tenía a alguien con quien compartir algo más que un saludo rápido. Me sentía afortunado de haber encontrado un amigo en un lugar donde la mayoría de los vecinos eran casi invisibles. Poco a poco comenzaron los favores. Al principio, cosas sencillas. ¿Me puedes cuidar unas cajas mientras arreglo algo en mi departamento? ¿O podrías prestarme tu auto? Tengo que hacer una entrega urgente. No me molestaba ayudarlo. Después de todo, no tenía motivos para desconfiar. Pero un día, algo cambió. Era un martes por la noche cuando Mateo tocó mi puerta. Se veía nervioso, aunque intentaba disimularlo con su típica sonrisa. Me pidió que guardara una bolsa en mi departamento, solo por unos días. Cuando le pregunté qué había dentro, rió como si fuera una broma. Nada importante, solo cosas de trabajo. No insistí. Guardé la bolsa en un rincón y traté de no pensar en ello, pero algo me incomodaba. Era una sensación que no podía explicar, como si hubiera algo fuera de lugar en la forma en que Mateo había evitado responder mi pregunta. Esa noche me desperté varias veces, convencido de que escuchaba ruidos en el pasillo. La paranoia empezó a sembrarse en mi mente. ¿Qué tipo de trabajo hacía Mateo realmente? ¿Por qué necesitaba que yo guardara esa bolsa?
Aunque aún no lo sabía, esa decisión marcaría el inicio de mi descenso hacia algo mucho más oscuro de lo que podría imaginar. A la mañana siguiente, no podía dejar de mirar la bolsa. Era de tela negra, sin marcas ni etiquetas, y parecía estar llena de algo pesado. Por más que trataba de ignorarla, cada vez que pasaba cerca, sentía un hormigueo de incomodidad. Finalmente, mi curiosidad pudo más. Revisé las ventanas para asegurarme de que Mateo no estuviera cerca y me acerqué a abrirla. Dentro había paquetes envueltos en plástico, apretados y perfectamente sellados. No era difícil adivinar lo que era. Mis manos temblaban mientras cerraba la bolsa de nuevo. ¿Qué demonios está haciendo Mateo? Mi mente no dejaba de repetir esa pregunta. Quería ir directamente a confrontarlo, pero algo me detuvo. No sabía de qué era capaz y no estaba seguro de querer descubrirlo. Intenté mantener mi rutina como de costumbre, pero el día transcurrió en un estado de tensión constante. Revisaba el pasillo a cada rato, esperando ver a Mateo. Por la tarde, volvió a tocar mi puerta. Mi corazón dio un salto. «Gracias por guardarme eso, hermano», dijo con su sonrisa habitual. Parecía más relajado que la noche anterior, como si nada hubiera pasado. «Lo pasaré a recoger más tarde». Me limité a asentir. Mi voz no salió. Él inclinó la cabeza, examinándome por un momento. «¿Todo bien?», preguntó con un tono casual, pero había algo en su mirada, algo afilado. «Sí, claro, todo bien». Mentí lo mejor que pude. Cuando se fue, me di cuenta de que ya no estaba solo en este problema. ¿Y si alguien más sabe de esa bolsa? Ese pensamiento me atormentó. Esa misma noche, mientras intentaba trabajar, escuché un ruido en el pasillo. Me levanté con cautela y miré por la mirilla. Había un hombre que no reconocía, revisando las puertas, como si buscara algo. Cuando llegó a la mía, se detuvo un momento. Mi cuerpo entero se tensó y mi respiración se detuvo. Tocó 2 veces, suave pero firme. No respondí. Después de unos segundos, siguió su camino. Pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería? Estaba atrapado entre mi propia paranoia y un problema que ni siquiera entendía. Lo único que sabía con certeza era que esa bolsa y mi amistad con Mateo estaban a punto de arruinar mi vida. Después de esa noche, la paranoia se volvió mi compañera constante. Revisaba la cerradura de mi puerta cada pocas horas, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado. La bolsa seguía en mi departamento, y aunque quería deshacerme de ella, no podía ignorar la sensación de que alguien estaba vigilando. Intenté llamar a Mateo al día siguiente, pero no respondió. Pasé por su departamento, y aunque la puerta estaba cerrada, no escuché ningún ruido adentro. Toqué varias veces, cada vez con más fuerza, pero no hubo respuesta. Se había desvanecido. Ahora estaba solo con esa maldita bolsa. Por la tarde, volví a escuchar pasos en el pasillo. Esta vez eran más de una persona. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres parados frente a la puerta de Mateo. Ambos vestían chaquetas oscuras y hablaban en voz baja. Uno de ellos tocó la puerta mientras el otro miraba a su alrededor con una expresión de impaciencia. Decidí esperar a que se fueran, pero algo en su actitud me dejó claro que no estaban ahí para algo trivial. Cuando no obtuvieron respuesta, uno de ellos pateó la puerta con fuerza. Me sobresalté y el ruido fue tan fuerte que por un momento temí que hubieran escuchado mi respiración al otro lado de la pared. No sabía qué hacer. Si llamaba a la policía, no podía explicarles lo que sabía. Y si Mateo había metido a esa gente aquí, lo último que quería era ser descubierto como su cómplice, aunque fuera por accidente. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la mirilla, observando cómo los hombres entraban al departamento.
Pasaron varios minutos. Podía escuchar el ruido de cosas cayendo, muebles siendo arrastrados y de vez en cuando algún golpe seco. Cuando finalmente salieron, llevaban algo en las manos, una caja pequeña, sellada con cinta. Uno de ellos murmuró algo antes de que ambos se marcharan. Quise sentir alivio porque no se habían acercado a mi puerta, pero no podía. Esa bolsa negra seguía ahí, como una bomba de tiempo. Apagué mi celular por miedo a que Mateo intentara contactarme otra vez, pero con cada hora que pasaba me sentía más atrapado. No podía confiar en nadie. El silencio del edificio se volvió opresivo. El pasillo estaba vacío, pero sentía que algo invisible acechaba. Intenté llamar a un amigo cercano para buscar ayuda, pero la señal no se conectaba. Mi aislamiento era total, y en ese momento entendí. Estaba a merced de algo que no controlaba, arrastrado a una situación que no pedí y que no sabía cómo resolver. El silencio del edificio no duró mucho. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, un estruendo me despertó. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado en el pasillo. Me incorporé de inmediato, con el corazón latiéndome en la garganta. Escuché pasos apresurados, y luego alguien tocó mi puerta. No eran golpes suaves, era un puñetazo constante, acompañado de una voz grave que gritaba: «Mateo, sabemos que estás aquí. Abre de una vez, no hagas esto más difícil». No podía moverme. Estaba paralizado, aferrado a las sábanas mientras el golpeteo seguía. No sabía qué hacer. ¿Y si intentaban entrar? ¿Y si sabían que la bolsa estaba conmigo? Miré el teléfono, pero no tenía batería. Estaba atrapado, completamente solo. Después de un minuto eterno, los golpes cesaron. Escuché sus pasos alejándose y abrí lentamente la puerta de mi habitación, moviéndome con sigilo hacia la entrada. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Respiré aliviado, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Voces dentro del departamento de Mateo. Eran los mismos hombres. Estaban buscando algo, revolviendo todo como lo habían hecho antes. Pero ahora, sus murmullos eran más tensos. «No está aquí». La voz del hombre sonaba furiosa. «Y si lo tiene ese vecino, será mejor que coopere». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Fui directamente a la bolsa, la saqué de su escondite y la coloqué junto a la puerta. Abriría si volvían, se las daría, y rezaría porque me dejaran en paz. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, la puerta de mi vecino se abrió de golpe y escuché pasos rápidos hacia mi dirección. La puerta tembló bajo un fuerte impacto. No esperaron ni un segundo para intentar entrar. Retrocedí instintivamente, buscando algo con lo que defenderme, pero no había nada útil. «Sabemos que tienes algo que nos pertenece», gritó uno desde el otro lado. El sonido de una herramienta metálica rascando la cerradura me dejó claro que no iba a durar mucho. Tenía que hacer algo. Con las manos temblando, tomé la bolsa y abrí la puerta apenas un resquicio. La expresión del hombre del otro lado era pura amenaza. «Aquí está, llévenla», grité, tirándoles la bolsa al suelo. El hombre me observó durante un segundo que pareció eterno. Luego hizo una señal a su compañero, quien tomó la bolsa y la revisó. Cuando asintió, el primero me dio una última mirada, una mezcla de desdén y advertencia antes de girarse y marcharse. La puerta se cerró y las piernas me fallaron. Me desplomé en el suelo, con el sonido de sus pasos alejándose resonando en mis oídos. Pero algo seguía sin cuadrar. Habían tomado la bolsa, sí, pero también sabían quién era yo. Y eso significaba que esto no había terminado. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Mi cuerpo temblaba y mi mente no podía procesar lo que acababa de ocurrir. Pero lo peor era la certeza de que, aunque se hubieran llevado la bolsa, esto no había terminado. Sabían quién era, sabían dónde vivía.
Intenté pensar con claridad. Tenía que salir de ahí, desaparecer por unos días, al menos hasta que todo se calmara. Pero cuando me levanté para empacar algo de ropa, un ruido me detuvo en seco, el sonido de un auto acercándose al edificio. Miré por la ventana con cuidado y vi un vehículo negro estacionándose frente a la entrada. 4 hombres salieron, incluyendo al que había golpeado mi puerta minutos antes. No llevaban la bolsa. Algo dentro de mí se rompió. No estaban satisfechos. Volví a sentir ese peso insoportable en el pecho, el miedo visceral que no me dejaba respirar. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía pruebas de nada. No podía explicarles lo que había pasado sin involucrarme más. Apagué las luces y me escondí detrás del sofá, tratando de controlar mi respiración mientras escuchaba sus pasos acercándose por las escaleras. El golpe en la puerta fue más fuerte esta vez, como si ya no quisieran fingir sutileza. «Sabemos que estás ahí. No cometas un error. Abre la puerta ahora», dijo una voz distinta, más calmada, pero mucho más intimidante. No respondí. Me acurruqué más, sintiendo cómo el sudor frío corría por mi espalda. Entonces escuché cómo la cerradura cedía con un chasquido. Estaban entrando. La puerta se abrió lentamente y el sonido de botas contra el piso resonó en mi departamento. Me mantuve en silencio absoluto, incluso cuando los vi desde mi escondite. Uno de ellos revisaba los estantes, otro miraba debajo de la cama. «¿Crees que se fue?», preguntó uno de ellos. «No, está escondido». La respuesta fue corta y su tono no dejaba lugar a dudas. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Algo cayó al suelo, un pequeño objeto que no recordaba haber dejado ahí. Todos giraron hacia mi dirección. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a explotar. «Ahí está», dijo uno de ellos, y se acercó lentamente. No recuerdo si intenté correr o si me quedé congelado. Lo único que sé es que todo se volvió un torbellino de movimiento, ruido y caos. Alguien me sujetó por los brazos, otro gritó algo que no entendí. Mi visión se nubló mientras sentía cómo me arrastraban hacia la puerta. La última imagen que tuve fue la de mi propio departamento.